Vivimos en nuestro mundo familiar. Simple, comprensible y aparentemente totalmente explorado. ¿Es realmente así? ¿Te has preguntado alguna vez en qué difiere el universo de lo que pensamos de él? ¿Conocemos realmente la realidad en la que vivimos? La humanidad intenta constantemente averiguar si estamos solos en el universo. ¿Existe vida inteligente? Y hoy les proporcionaremos pruebas indiscutibles de que estamos rodeados de muchas formas de vida invisible, no estudiadas científicamente. ¿Qué es lo que la gente no ve? ¿Qué dicen los científicos sobre estos fenómenos? Publicamos los resultados de muchas observaciones y experimentos con las formas de vida invisibles por primera vez. El mundo invisible se hace visible, y todo esto ocurre dentro de los límites de la realidad. Desde hace más de un año, estudiamos las formas de vida invisibles. Todo comenzó después de que filmamos accidentalmente a un skyfish. En la primera fase del estudio, nos dirigimos al gurú y descubridor del skyfish, José Escamilla, que nos concedió una entrevista exclusiva especialmente para los espectadores de Alatra TV. Compartió sus conocimientos y su larga experiencia en la observación del skyfish. Después de estudiar una información tan completa de un profesional, nos dirigimos a los científicos de diversos campos de la ciencia, entomólogos, biólogos, físicos, biofísicos, astronautas y otros, para que comentaran las imágenes de vídeo y nos ayudaran a comprender la esencia de este fenómeno. Para nosotros ha sido muy importante conocer la explicación científica de este fenómeno, ya que el propósito y el objetivo de nuestro proyecto es aportar información contrastada, basada en la ciencia, y confirmada experimentalmente dentro de los límites de la realidad. Nos pusimos en contacto con muchos científicos de renombre en esta área de especialización, así como en otras áreas científicas relacionadas. Algunos ignoraron nuestra petición, incluso las organizaciones científicas internacionales más distinguidas y respetadas, que habían publicado muchas veces mucha información en sus recursos de Internet, que confirma la existencia de los skyfish. Algunos científicos respondieron que no se habían encontrado con este fenómeno y que escuchan de él por primera vez. Algunos entomólogos, representantes de respetados institutos de investigación, tras estudiar el material proporcionado, respondieron que se trataba de simples insectos. Sin embargo, no se nos presentó ninguna prueba de ello. Hasta ahora no hay trabajos científicos que demuestren que los skyfish son insectos. Nadie los ha realizado. A nuestras múltiples peticiones, acabamos de recibir las respuestas formales. Al enterarse de que nos interesamos por los skyfish, dos distinguidos entomólogos de diferentes países se pusieron en contacto con nosotros de forma independiente. Nos concedieron entrevistas y nos contaron sus historias similares sobre el estudio de los skyfish. Una vez que se encontraron con los skyfish, estos científicos se interesaron por ellos y empezaron con entusiasmo a estudiarlos a fondo. Al principio, su trabajo pasó desapercibido, considerándose una simple pérdida de tiempo. Entonces, sus colegas empezaron a burlarse de ellos. Sin embargo, poco después, la dirección de las organizaciones en las que trabajaban estos científicos les instó a que abandonaran cualquier intento de estudiar esta área. Sin ninguna explicación, no les dejaron otra opción y les amenazaron con despedirlos sin que tuvieran la oportunidad de dedicarse a la actividad científica en el futuro. Actualmente, estos científicos dejaron de investigar este fenómeno. Sin embargo, ambos confirman con firmeza que el skyfish es una forma de vida no estudiada y que no se puede clasificar como insecto.
Hace poco más de 100 años, el obstetra húngaro Ignaz Semmelweis, 1818 a 1865, fue acusado de anticientífico por ofrecer al personal médico la desinfección de las manos. Muchos médicos percibieron esta idea como ridícula y en 1865 Semmelweis fue internado con engaños en un hospital psiquiátrico, donde luego murió. Algo parecido sucedió con el descubridor de los escaifes José Escamilla, que ha sacado este tema a pesar de la enorme resistencia y se ha mantenido firme sin miedo a meterse en problemas. Soporta las burlas, las acusaciones de enfoque pseudocientífico y defiende la verdad. En el mundo científico se afirma que no existen los escaifes plasmoides, ni el éter. Sin embargo, cuando los científicos encuentran un bicho hasta ahora desconocido, se crea un furor. Todos los canales de televisión hablan de ello, todos los portales de noticias, científicos y pseudocientíficos destacan el tema, y se otorgan calificaciones académicas y premios. Cuando alguien de la sociedad trata de llamar la atención sobre el tema de los escaifes, el éter y otras manifestaciones similares del mundo invisible, la retórica cambia drásticamente. Estos científicos son objeto de burlas, se les anuncia como pseudocientíficos y se les expulsa del mundo científico sin que tengan la oportunidad de conseguir financiación y publicar sus trabajos de investigación. ¿Y cómo se puede ignorar el tema de los escaifes? Al fin y al cabo, si se trata de una nueva forma de vida, cuyos análogos no conoce la humanidad, su estudio conducirá inevitablemente a nuevos conocimientos en campos como la medicina, la gerontología, la física, la biofísica, la biomecánica, la química, la astronáutica, la astrofísica y también la física y la mecánica cuántica. Así que, ¿por qué no estudiar lo que se conocía en la antigüedad? ¿Y qué puede cambiar nuestro futuro? Nos hemos puesto en contacto con la doctora Adrienne Brandish, entomóloga forense de la Universidad A&M de Texas, EU, para encontrar las respuestas a las preguntas acumuladas sobre el fenómeno del escaifes. En una entrevista realizada específicamente para Latra TV, compartió su opinión profesional sobre el tema del escaifes. ¿Puede decirnos por qué también es interesante para nosotros y para la gente que participa en nuestro movimiento? Si son realmente insectos. No se trata de una cuestión filosófica, sino científica. Si no le importa, tenemos un vídeo corto con Skyfish que podemos enviarle. De acuerdo. Y, si quiere, podemos verlo y hablaremos. Me encantaría, sí. Gracias. Lo hemos enviado. Bien, en cuanto a las partes en las que se puede ver la vibración de las alas. Es una forma de volar de ciertos insectos. Así que algunas de las clases más antiguas, como las libélulas, caballitos del diablo, efímeras, tienen las alas que sostienen rectas y las hacen vibrar. Y así parece que tiene la misma forma que las alas de las libélulas. Entonces, pensando en ello, es probable que sean dos pares de alas. Y solo el video ha hecho que se vea realmente extraño. Así que, lo que me encantaría hacer es tratar de capturar algunos de estos. Y luego ver cómo son. ¿Usted no encuentra su comportamiento muy extraño? A veces tienen un vuelo sincronizado. Sí. Esa es otra cosa que vemos en los insectos, el vuelo sincronizado cuando están haciendo una danza de apareamiento. Y así, cuando el macho está tratando de aparearse, con la hembra volarán de una manera particular. Entonces, cuando veo esa sincronización, eso es lo que me parece un apareamiento. También, se ven algunos patrones muy extraños en otros insectos, cuando van en busca de comida. Y eso es también un poco lo que parece, como si estuviera persiguiendo algo. Y así, podría estar alimentándose, podría estar alrededor de esas luces buscando comida, porque la luz atraerá a otras criaturas, otros insectos. ¿Puede decirnos cuál es la temperatura más baja a la que pueden volar los insectos? Puede ser bastante baja. Estos parecen bastante grandes. Por lo general, los insectos más grandes son capaces de volar a temperaturas más bajas. No sé de memoria cuál es el mínimo. Depende de la especie. Como puedo ver a la gente caminando, están todos encogidos por el frío. Debe hacer frío allí.
Así que su límite de temperatura inferior es probablemente bastante bajo. Sí, tenemos una temperatura muy baja, 11 grados bajo cero. Pueden llegar, no sé cuál es el umbral de vuelo. De nuevo, tengo que ver en qué orden se agrupa esto, dónde estaba, porque son muy dependientes del calor exterior para poder moverse. Así que no pueden producir su propio calor corporal. Pero esa también podría ser la razón por la que están cerca de este edificio, o donde hay luces, allí podrían estar sacando calor, que les está permitiendo moverse. Puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, supongamos que se trata de una libélula. ¿A qué temperatura existe normalmente una libélula? Depende de la especie. Para las libélulas se necesita algo de calor. Y cuanto más grandes son, más frío pueden soportar. Así, he visto algunas de ellas durante el invierno aquí, que no es tan frío como en el norte. Pero también pueden existir a temperaturas de unos pocos grados por encima de 0 grados centígrados, y seguir volando, pero entonces van a las masas de agua y mueren. Y viven en el agua, en forma de náyades. Así, pasan el invierno bajo el agua a temperaturas más bajas, y reaparecen, y vuelan cuando vuelve a hacer calor. No tengo datos exactos de la temperatura, porque, de nuevo, depende de la especie. Bien, gracias. Porque en nuestro país, las libélulas solo se pueden ver en verano. Sí, sí. Les gusta el calor. Parece que hay nieve en el suelo y en los árboles en el vídeo. Así que, esto es realmente frío. Es un insecto interesante, que puede soportar ese frío. Y todavía estar fuera de casa. Para la información, solo si quieres saber, José dijo que la velocidad puede ser de 300 kilómetros por hora. Vaya. Incluso más aún. ¡Wow! No sé si algún insecto puede moverse tan rápido. Cuando calculamos la velocidad, obtuvimos la cifra 2500 kilómetros por hora. ¡Wow! Eso es rápido. Eso es más rápido que cualquiera de los insectos que conozco. Sí, ahora quiero ver uno de ellos. ¿Puede decir si encontró antes la información sobre las varas o los skyfish? No, nunca he visto nada como esto. Es decir, eso es lo que hace que siempre recurra a lo que sé. No quiero decir que no sea posible. Tiene muchas de las mismas características que un montón de diferentes insectos, pero tendría que verlo en la vida real para saber realmente. Es fascinante ver lo rápido que va y lo extraño que se ve. Es muy bonito. Si consideramos las características de este insecto y tomamos la velocidad, su estructura, el número de las alas, la forma del movimiento, ¿puede decir a qué insecto más se asemeja? Así que, si estamos asumiendo que tienen más de 2 pares de alas y más de 3 pares de patas, no sería un insecto. Si es alargado debido a la velocidad de fotogramas de la cámara, y solo tiene 2 pares de alas y 6 patas, entonces el insecto más parecido sería una mosca de mayo o una libélula. Solo por la forma en que las alas se ven en este video, porque se mantienen de esa manera. Por lo tanto, parece un tipo de insecto muy antiguo, la forma en que está volando y moviéndose. Y por lo que sería el más similar a la mosca de mayo o libélula. Pero si se trata de más de 2 pares de alas, los insectos no tienen más de 2 pares de alas. Así que sería un grupo completamente diferente. En su opinión, ¿es un insecto? Porque hemos escuchado a usted decir que probablemente puede ser algún insecto antiguo. ¿O es una criatura diferente? Bien, yo plantearía la hipótesis de que es un insecto, que se ve extraño en la película en este momento hasta que se pone bajo, ya saben, bajo el microscopio.
Es muy posible que sea algo que nunca hemos visto antes. Por lo tanto, sin ninguna otra información voy a ir por la explicación más simple. Si la navaja de Occam, que esto se ve extraño en la cámara. Pero si usted ha mirado en el microscopio sería un insecto. No quiere decir que no sea algo raro, porque podría serlo. Y si tiene muchos segmentos eso es realmente extraño. Entonces hay muchas alas para tener que coordinar y muchas otras cosas. Y eso sería realmente muy bonito de ver. Creo que esto abrirá muchas oportunidades interesantes para la ciencia. Si ven un insecto que puede volar cuando hace tanto frío, debe tener una estructura y una sustancia química. Es algo que nunca hemos visto antes y que no hemos podido simular en los laboratorios. O es una dirección completamente nueva. La naturaleza puede hacer cosas que ni siquiera hemos imaginado. Y eso es realmente genial. Hay un montón de oportunidades aquí una vez que sabemos lo que está pasando. En esto consiste la belleza de la ciencia. Porque sabemos sobre el mundo así de poco. Doctora Brandich, en su opinión, ¿qué tan importantes realmente son los estudios en esta dirección? En este momento, es realmente difícil de decir, porque no tenemos ningún espécimen. Trabajamos solo con los videos, pero suelo trabajar con microscopios. Y es un buen material para el trabajo. Me alegro de que tengan estos videos. Nos están mostrando que hay algo que no conocemos. Entonces, es un buen punto de partida. Skyfish. Forma. Velocidad. Comportamiento. Conocimientos únicos del libro Zoosmosis. Cuerpo de un Skyfish. ¿Qué vemos? ¿Realmente? El cuerpo del Skyfish es transparente, y la cámara capta no un Skyfish en sí, sino el resultado de su interacción con el entorno. Y el agua teñida de este color fue atraída por el Skyfish. ¿Qué comen? ¿Y qué es lo que una persona que se encuentra con los Skyfish todos los días logró aprender sobre ellos? Tras haber escuchado diferentes opiniones y haber recibido respuestas completamente opuestas, hemos consultado a una persona que se encuentra con los Skyfish todos los días en su actividad profesional. Llevo más de 20 años trabajando en seguridad. Durante este periodo, mi trabajo siempre ha estado relacionado con la videovigilancia. Mientras trabajaba, vigilando los monitores, vi unos palos que pasaban volando. Me entró la curiosidad, ¿qué es y de dónde vienen? Así que empecé a buscarlos en YouTube. Fue interesante leer algo más de información. Me enteré de que se llama Skyfish. De acuerdo con los materiales que vi en YouTube, vi las mismas fotos, vi esta imagen. Era idéntica a la que observé en las grabaciones de mi cámara. Y cuando empecé a detener la videovigilancia, a ralentizar el movimiento, incluso a detener el movimiento, empecé a aprender cuál es su forma. Parece que, sí, cuando vuela tiene una forma larga y luminosa de unos 5 metros de largo. Y hay otros pequeños que vuelan como. Cuando detengo el movimiento no estoy seguro de cómo llamarlo, pero creo que son criaturas interesantes. Incluso cuando volví a ver este material muchas veces pensé que podría ser algún insecto, podría ser algún pájaro. Paro el vídeo, y es un Skyfish en sí. Su modo de volar, moverse en el aire, no se parece a ningún mosquito ni a ningún pájaro. Está claro que se trata de otra criatura. La forma en que vuela, y la manera en que se manifiesta durante el movimiento, definitivamente no es un insecto. Ahora es invierno. No hay mariposas, ni polillas, nada vuela, pero estas varas voladores, se puede ver que es. Cuando te detienes, se ve que es un Skyfish, y no alguna polilla, o algo más. De esta manera he comprendido que se trata del Skyfish. A simple vista, solo he visto este parpadeo una vez este verano. Se podía ver que alguna luz brillante pasaba volando. Tal vez a una persona le es inherente, pero cuando empiezas a ver esto, a pensar en esto, prestas más atención a esta cosa. Así que, aunque no lo vi con claridad, sí vi este parpadeo. Su velocidad es muy alta en comparación con el movimiento de las aves o algunos insectos.
La velocidad es muy alta. Yo mismo hago una medición. La calle es de unos 60 metros de largo. Y voló 60 metros, en un octavo de segundo. Significa que un Skyfish alcanza una velocidad de aproximadamente 400 metros por segundo. Estos cálculos los hice yo mismo, estudiando cuántos fotogramas puede ver un ojo humano, y cuántos fotogramas puede grabar una cámara. ¿En qué manera hemos calculado la velocidad del Skyfish? Medimos que una calle tiene 70 metros de largo. Una cámara graba a una velocidad de 25 fotogramas por segundo. Al ver el vídeo por fotogramas, comprobamos que un Skyfish vuela toda la calle en 3 fotogramas. Resulta que un Skyfish atraviesa volando la calle en un octavo de segundo. Esto significa que en un segundo puede volar 560 metros. Por lo tanto, en este caso, la velocidad aproximada del Skyfish es de 2016 km por hora, que es casi más de una 5 Mach. El número de Mach es una relación entre la velocidad de un cuerpo, o la fluidez del agua, gas o líquido, y la velocidad local del sonido. Así, un número Mach de 1 expresa la velocidad local del sonido. Un avión que vuela a una velocidad inferior a un Mach se considera subsónico, es decir, que vuela a una velocidad inferior a la del sonido. Un avión supersónico significa que vuela a una velocidad superior al número de Mach. Cerca del suelo la velocidad, correspondiente a un Mach, será de aproximadamente 340 metros por segundo o 1224 kilómetros por hora. A una altitud de 11 kilómetros, debido a la disminución de la temperatura, la velocidad del sonido también disminuye a 295 metros por segundo o 1062 kilómetros por hora. Comparemos la velocidad de vuelo de algunos insectos. Por ejemplo, la mosca de mayo vuela a una velocidad de 1,8 km por hora. La velocidad media de una libélula es de unos 30 km por hora. La mayoría de las mariposas pueden alcanzar una velocidad de entre 8 y 17 km por hora. La velocidad media de las abejas sin carga es de 28-30 km por hora y con carga es de 24 km por hora. La velocidad del colibrí es de 54 km por hora, máxima. El pico de su actividad es cuando se pone el sol. Aumentan visiblemente en cantidad. Y su movimiento es más intenso. Hoy, durante la puesta de sol, están igual, y tienen la misma reacción. No se han ceñido al horario de verano. Hoy anochecerá después de las 5 de la tarde, y es el momento en que se vuelven más activas. Hay un momento en que después de la puesta de sol, solo por un momento se puede ver, cuando un montón de pequeños salen de la tierra, de alguna manera desde el garaje, desde el edificio. Supongo que se les puede llamar bebés. Hay montones y montones de ellos. Se dispersan de alguna manera, y la nube de los grandes pasa, se puede decir, el movimiento de los Skyfish largos. Es muy interesante observar, los pequeños pueden volar durante media hora, 20 minutos, y estos grandes Skyfish vuelan cerca de los pequeños. Y luego se calma, y su actividad disminuye. Están todos juntos cuando se mueven, y los pequeños también están juntos. Tienen su propia actividad social. A día de hoy, la afirmación más común es que los Skyfish son solo insectos. Muchos artículos en los periódicos y en varios sitios web están llenos de declaraciones de este tipo. Entonces, ¿en qué se basan esas conclusiones? ¿Qué hace que los autores de esos artículos hagan la vista gorda ante las múltiples incoherencias de los hechos? Hay 2 argumentos principales a favor de esta afirmación. La primera es la leyenda sobre los cazadores de los Skyfish que, supuestamente, llevan muchos años capturando con éxito a estas criaturas, a veces incluso con sus propias manos. Sin embargo, durante todo este tiempo nadie ha demostrado a la sociedad al menos un ejemplar de este misterioso insecto, por no hablar de proporcionar el cuerpo a los entomólogos para que lo investiguen. Una explicación muy conveniente al respecto es que, desgraciadamente,
estos skyfish no viven mucho tiempo en cautiverio y se degradan muy rápidamente, dejando solo una masa líquida parecida a un gel. El segundo argumento, que es el más significativo para los escépticos, es la afirmación de algunos expertos de que el efecto similar al del skyfish se puede conseguir fotografiando insectos ordinarios con valores de exposición elevados, o utilizando ajustes especiales de las cámaras de vídeo de alta velocidad. Veamos los hechos y analicémoslos de forma independiente. En la entrevista el Dr. Brandish informó de que los skyfish son, probablemente, libélulas o efímeras. Para que quede claro, decidimos comparar las características generales de estos insectos y de los skyfish. Todos los materiales presentados más adelante en este vídeo fueron filmados con cámaras que no están tecnológicamente equipadas con una opción como la exposición. La exposición es el tiempo durante el cual la cámara capta la imagen. Los materiales de vídeo se grabaron en una cámara de vigilancia de 3 megapíxeles con iluminador de infrarrojos, a una velocidad de grabación de 25 fotogramas por segundo. Libélula, del latín Oudanaata, es un género de insectos depredadores antiguos. Las libélulas son activas principalmente durante el día. En nuestras latitudes, dependiendo de la especie, la migración de las libélulas puede durar desde finales de mayo hasta mediados de otoño. En algunos casos se ha observado el vuelo de estos insectos durante la noche. Sin embargo, las especies que viven en el territorio de Ucrania descienden por la noche después de la puesta de sol y duermen hasta el amanecer. Según la observación de Pavel Evgenievich, la actividad de los skyfish suele aumentar durante el tiempo de oscuridad del día, desde la puesta de sol hasta la mañana. Esta grabación muestra claramente 3 filas de extremidades. Por el momento, los insectos con esta estructura de alas son desconocidos para la ciencia. Presta atención, puedes ver en estos fotogramas cómo el batir de las alas de una libélula crea un movimiento ondulatorio, y cuando se dispara con una larga exposición puede parecer efectivamente las olas o espirales de un skyfish. Sin embargo, en los fotogramas con skyfish, las alas no son visibles, o están ahí, pero el movimiento se produce tan rápidamente que la cámara no es capaz de registrarlo. Vale la pena considerar el hecho de que si la cámara tuviera una exposición larga, entonces otros objetos en movimiento se verían distorsionados y borrosos también, así como se observaría un penacho detrás de ellos. Sin embargo, como se puede ver, en el caso de una persona en movimiento, esto no ocurre. Lo más probable es que las extremidades de un skyfish no sean alas, mientras que lo que la cámara capta refleja la forma completa de su cuerpo. Pero al mismo tiempo, cuando se mueve, el skyfish deja un rastro en forma de penacho borroso. Esto no se observa después de ningún insecto. ¿Qué registra la cámara entonces? Es casi imposible encontrarse con una libélula activa en la fase de desarrollo maduro, adulto, a una temperatura inferior a 0 grados ya que las libélulas pasan el invierno en la fase de larva. Si los científicos se encontraran con un descubrimiento de este tipo se convertiría en todo un acontecimiento en la comunidad entomológica. Por ejemplo, un artículo de 2013 en la revista entomológica Eurasia informó del primer caso registrado de libélulas adultas que pasan el invierno en el sur de los Urales. A principios de abril de 2012, se capturó en Chelyabinsk un macho adulto activo de la libélula Sympetrum vulgatum. Cabe señalar que la temperatura media de esta región en abril oscila en torno a los 7 grados centígrados por encima de cero. Sin embargo, hasta la fecha no se ha registrado ni un solo caso de actividad de libélulas a temperaturas bajo cero. Según datos entomológicos alternativos, hay otros tipos de libélulas, como la libélula quadrimaculata, también conocida como perseguidora de 4 manchas o rayadora de 4 manchas, que pueden ser activas en un rango de temperaturas más amplio. Esto ocurre debido a las especificidades de sus procesos de termorregulación. Sin embargo, tampoco son capaces de permanecer activos y volar a temperaturas inferiores a cero. Respecto a esto, los estudios sobre el potencial termorregulador de las libélulas y la temperatura corporal mínima a la que una libélula es capaz de volar son indicativos.
El estudio se realizó en libélulas que habitan en regiones interiores de Alaska. Los resultados del estudio muestran que la temperatura corporal mínima para el vuelo en las libélulas se sitúa en el rango de más 13 grados a más 22 grados. Para resumir lo anterior, cabe mencionar también el rango de temperaturas en el que es posible la actividad de los insectos. Este gráfico muestra que el rango está limitado a más 15 grados y más 38 grados, y que más allá de esto, la intensidad de los procesos vitales disminuye naturalmente. En estos fotogramas, podemos ver ventiscas de nieve, la temperatura exterior es de 11 grados centígrados bajo cero. Sin embargo, estas circunstancias no impiden en modo alguno que el skyfish vuele. Los efemerópteros, efímeras, junto con las libélulas, son uno de los grupos de insectos más antiguos, de los que se conocen restos fósiles del período devónico. La palabra griega epemeron significa fugaz, que pasa pronto. El nombre del orden científico deriva de este nombre. Dependiendo de la especie, las efímeras pasan el invierno en estado de huevo o de larva. No es posible encontrar un individuo activo en la fase de imago en invierno. La principal característica de estas especies es que el abdomen termina en 3 o 2 proyecciones delgadas en forma de hilo. Esta estructura corporal puede explicar el extraño número de extremidades que tiene la criatura en estos cuadros. Veamos con más detalle las peculiaridades del vuelo de las efímeras. Esta forma de desplazarse es muy similar al baile de los skyfish. Para comparar, echemos un vistazo a los fotogramas en los que las efímeras son capturadas de noche. Esto nos permitirá comparar de forma más fiable el vuelo de las efímeras con los fotogramas de capturas nocturnas de skyfish. Lo primero que vale la pena destacar es que en el vídeo con las efímeras, se puede ver claramente cómo el insecto está batiendo sus alas. Observando el vuelo del skyfish, es imposible detectar el batir de las alas o movimientos similares. Pero lo interesante es que en estos fotogramas, excepto las efímeras, hay otros objetos volando, cuyo método de vuelo y forma son significativamente diferentes a los de estos insectos. Obviamente, aquí no vemos nada más que skyfish. Así pues, los insectos del vídeo siguen siendo insectos, mientras que los skyfish siguen siendo skyfish. Hoy es 7 de noviembre de 2018, 1:05 de la madrugada hora local. Existe la opinión de que los skyfish son insectos, así que nos hemos reunido aquí para realizar un experimento sobre la captura de skyfish. Hemos decidido realizar este experimento para confirmar o desmentir esta opinión. Tras consultar con entomólogos, construimos una trampa clásica para insectos. ¿Qué se parece a? Aquí puedes ver una lona blanca. La lámpara. ¿Qué hay detrás? Ilumina directamente este lienzo blanco. A ambos lados hay trampas pegajosas. Este tipo de dispositivo se utiliza para atrapar efímeras, libélulas y otros insectos. Las condiciones meteorológicas actuales son las siguientes: la temperatura del aire ambiente es de 5 grados centígrados sobre cero, la humedad es del 94%, la presión atmosférica es de 771 milímetros Hg, milímetros de mercurio. Todo el experimento se grabará en una cámara de vídeo con iluminación infrarroja. Durante las 4 horas que duró el experimento, los skyfish aparecieron repetidamente a la vista de la cámara de vigilancia. Como se puede observar, no se interesan por la trampa de luz. Basándonos en esto podemos concluir que la fototaxis, es decir, el movimiento activo hacia o desde una fuente de luz, no está en la naturaleza de estas criaturas. Tampoco reaccionan a las trampas pegajosas. Sin embargo, cabe destacar que los skyfish se interesan por la zona que rodea la cámara de vigilancia, ya que prefieren volar exactamente delante de ella. Han pasado 4 horas desde el comienzo del experimento. Como puedes ver, todas nuestras trampas están vacías, no hemos capturado ni skyfish ni insectos. Veamos lo que han registrado nuestras cámaras con iluminador infrarrojo. Registramos el hecho de que los skyfish volaron desde debajo del suelo.
Esta grabación muestra cómo pasan a través de la trampa de luz. Por lo tanto, los resultados de nuestro experimento indican que es imposible capturar Skyfish con las técnicas entomológicas clásicas. Basándonos en las imágenes de vídeo que hemos documentado, podemos concluir que los Skyfish son seres materiales sutiles, y no insectos. Entonces, ¿qué es el Skyfish después de todo? Tal vez esta pregunta será respondida en el futuro. No se trata de un bosón de Higgs descubierto oportunamente por el CERN, sino de un Skyfish realmente existente. ¿Pero qué es? Todavía se está por descubrir. Algunos resultados de nuestras observaciones del Skyfish se dieron a conocer en el encuentro internacional dedicado al tema del mundo invisible, que se celebró en el Centro de Coordinación del Movimiento Público Internacional ALLATRA, así como en los programas con Igor Mikhailovich Danilov. Empecemos por la televisión. Vamos a ver, comentar un poco, si es que hay algo. Esos son posers. Vienen a menudo. Sincronizado, hermoso. Como puedes ver, prácticamente se cuelga, es decir, no hay manera de que sea ningún mosquito ni nada parecido, así es como se intenta contar la historia. Pero este tema está realmente cerrado y nadie lo estudia oficialmente. Mucha gente tiene una pregunta: ¿por qué mostramos todo esto? ¿Por qué hablamos de esto? Para entender la esencia, ¿por qué hemos planteado estos temas y últimamente los hemos desarrollado un poco? Gradualmente, hemos estado contando un poco sobre el camino espiritual, un poco sobre cómo una persona puede hacer frente a su conciencia, lo que es una personalidad, cómo aferrarse a esta percepción a través de los sentimientos. Cómo obtenerla en absoluto, esta percepción a través de los sentimientos. Posteriormente, dimos un poco más de información. Ahora, empezamos a hablar de lo que una persona no ve a simple vista y lo que de hecho puede influir en una persona, además de todo lo demás. Es decir, aparte de su conciencia, aparte de otras personas, ¿qué sucede? ¿Por qué es necesario? Cuando una persona realmente se desarrolla espiritualmente, comienza a notar esas cosas. Y para que no sea una especie de shock para él cuando se encuentra con ello. Y no piense que ya hay que visitar a Tatiana. Para aquellos que no lo saben, ella es una psicoterapeuta. Por esa razón, mostramos esto y decimos que es normal. Desde tiempos inmemoriales se ha observado, se ha hablado de ello. Pero este tema está absolutamente prohibido, al igual que, digamos, el estudio de tales cosas en la ciencia, fue objeto de castigo. Ahora, gracias a Dios, no se llega a eso, hay demasiada información de ese tipo, porque las tecnologías digitales ponen constantemente de manifiesto todo esto, y de esto se puede hablar ahora. Una vez dije que mostramos y realizamos esos experimentos, teniendo en cuenta, digamos, bueno, nuestros escasos recursos humanos, técnicos y materiales, bueno, hacemos lo que podemos. Para al menos conocer un poco y mostrar lo que ocurre a nivel invisible. En primer lugar, para ayudar a los que inician su camino espiritual, que se encuentran con fenómenos similares, como ya he dicho. Y en segundo lugar, para disipar las dudas entre la gente de que no estamos solos aquí. Y repito las palabras de Bereke de que este mundo invisible es como un mar, hay mucha vida allí. Esta fue mi videovigilancia. Cuando estaba repasando la grabación, incluso a cámara lenta, pude ver a un Skyfish volando justo a esta velocidad. Y entrando en el garaje, mientras una parte se quedaba fuera, la otra entraba en el garaje. Un pájaro o un insecto no pueden hacer esto. Creo que los Skyfish son criaturas materiales sutiles, ya que atraviesan el hormigón, el suelo y el cristal sin obstáculos. A principios de enero de 2016, en la costa de Chile, se grabó un vídeo, en el que se ve como un pequeño objeto de forma cilíndrica,
Se precipita sobre la superficie del mar, gira bruscamente y se sumerge en el agua. Al mismo tiempo, no se ven salpicaduras en la superficie del mar ni perturbaciones por la entrada del objeto en el agua. Agustín Lepe, el autor del video, informó que el video fue grabado a 20 kilómetros de la costa en el norte de la ciudad de La Serena, Chile. Se estima que la velocidad de vuelo alcanzó casi 300 kilómetros por hora. Anteriormente, el descubridor de los Skyfish, José Escamilla, mostró imágenes de filmaciones submarinas en las que se grababan Skyfish. Y aquí está el video grabado por Pavel Evgenievich a través de la cámara de vigilancia. En este metraje, vemos al Skyfish volando desde el suelo. Y aquí el Skyfish atraviesa la pared del garaje. Aquí salen volando del suelo. Y vuelven a volar hacia él. No sabemos realmente qué es este fenómeno, pero sí vemos el hecho de su existencia, que se confirma por las observaciones a largo plazo de cientos de miles de personas en todo el planeta, así como en la órbita cercana a la Tierra y en el espacio exterior. Se grabaron con equipos de vídeo profesionales y de aficionados en las capas densas de la atmósfera terrestre, en la superficie de Marte y en el vacío cósmico, en condiciones de la más intensa radiación y muy cerca del Sol. Además, a principios de los años 90 del siglo XX, estos fenómenos fueron descritos en el libro Exoosmosis de Anastasia Novik. Entonces surge una pregunta: ¿por qué los científicos ignoran persistentemente los hechos? Al fin y al cabo, no tiene sentido negar la existencia de los Skyfish. En Internet hay un video disponible públicamente tomado por los astronautas de la NASA durante sus diversas misiones. En esta filmación, se grabaron objetos similares al Skyfish en el espacio exterior. Dos ovnis cilíndricos volando desde la superficie del planeta fueron descubiertos por un ufólogo entusiasta en las fotos de Plutón tomadas por la sonda New Horizons en 2015. El 25 de octubre de 2006 se lanzó desde Cabo Cañaveral, en Florida, un cohete que llevó al espacio dos satélites idénticos, Ahead y Behind, con un amplio equipamiento para captar diversos parámetros de la actividad del Sol. En la primavera de 2007, estos satélites comenzaron a recibir fotos que mostraban objetos que parecían varillas. La información sobre estos objetos circuló por muchos foros de Internet, pero no recibió ninguna explicación de fuentes oficiales. Y en esta imagen vemos una varilla cuyo tamaño supera el del Sol. Además, los satélites de la NASA grabaron varillas, que parecen penetrar en el interior de la propia estrella. En estas fotos, vemos varillas, que se encuentran en la zona de la corona solar, donde la temperatura alcanza los 50 millounis de grados C. ¿Cómo es esto posible? Si se trata de una nave espacial, ¿de qué está hecha? Si este objeto es un Skyfish, un ser vivo, ¿cuál es su naturaleza? Después de todo, ningún ser vivo conocido por la humanidad puede sobrevivir a tales temperaturas. Así, los Skyfish pueden estar bajo el agua. Y en el espacio, pueden volar a través de objetos materiales sin obstáculos. Y ahora se confirma con hechos, múltiples vídeos y observaciones que su comportamiento no cambia. Y permanece activo, en el rango de temperaturas, de menos 20 a más 50 millounis de grados centígrados. ¿Cómo pueden llamarse insectos los peces del cielo después de estos hechos? Por supuesto, hay una gran diferencia cuando digo que el Skyfish atravesó el edificio, el garaje.
Pero en el vídeo se puede ver que cuando una persona está caminando. Esta es una velocidad loca de un skyfish volador. Y una persona está caminando, parece que va a atravesarlo pero cambia la trayectoria, por encima de él, desde el lado. Pero a una persona. No he visto que la atraviese como un rayo X. También observé un momento interesante, también hay un vídeo, y podemos verlo más tarde, cuando un hombre camina por la calle, con un cigarrillo en la mano, fumando y aquí está el movimiento de los skyfish. De alguna manera no aparecen en este momento. No hay ninguno. Y cuando una persona camina y fuma, camina con esta llama, y puedes ver un par, 5, 6 skyfish volando justo sobre él. ¿Por qué ocurre esto? Tal vez porque hay algún tipo de llama, sienten el calor. Pero su actividad aumenta, concretamente cuando una persona está fumando, está en el vídeo. No me lo he inventado, se puede ver una persona que fuma, y los skyfish se vuelven más activos. Vuelan por encima, por los lados. Podemos decir que evitan deliberadamente la colisión con una persona. Creo que sí. No sé por qué y cómo ocurre todo esto. Independientemente de que sea una persona que camina, o que está de pie. No he notado que el skyfish lo atraviese, como una pared. Vuela cambiando su trayectoria, evitando la colisión con una persona. Creo que no son peligrosos. Llevo más de medio año observándolos. Ya sé mucho sobre ellos. Observo cómo camina la gente, el movimiento de los coches. No son peligrosos para nosotros en absoluto. Creo que incluso sienten algún tipo de nuestra energía, algún tipo de desastre, porque a veces son, durante algún tiempo, no están en la cámara. No hay ninguno, y de repente como un estallido, no hay solo 1 o 2, sino más de 20 y vuelan literalmente, como a toda prisa como si algo pasara y están volando masivamente hacia algún lugar. Y en otros lugares en los que ha trabajado anteriormente, ¿ha observado allí a los skyfish han sido tan activos? El caso es que, sí, mi tipo de trabajo está muy relacionado con el monitoreo, con la videovigilancia, el movimiento. Sí, no le di importancia. Ahora entiendo. Que en medio año he visto tanta información, he visto cómo se comportan estos skyfish. He aquí un ejemplo, mi último lugar de trabajo fue en la iglesia de los diezmos en la calle Vladimirskaya. Y ahora recuerdo. Que no eran unos pájaros allí por la noche cuando estaba oscuro, sino que concretamente vi estos skyfish allí. Verán, les diré que no los he visto en ningún otro sino exactamente aquí, en Movimiento Internacional Social Alatra. De alguna manera están atraídos, ni siquiera entiendo cómo explicárselo, pero veo muchos aquí. Tal vez haya algo más interesante aquí. Algo los atrae, por eso son más activos. Y hablando de mi anterior trabajo, sí, había estos modelos de cámaras, quizás eran más anticuados, pero ahora las cámaras son más modernas. La cámara, que pasa al modo nocturno, tiene una radiación infrarroja, y es muy sensible a todos estos movimientos. Y ni siquiera estos movimientos los capta, sino esta luz de los skyfish. Quiero decir que José Escamilla dijo que no era recomendable filmar de noche, pero yo. Me interesan todos sus hábitos, sus movimientos precisamente por la tarde, por la noche. Escuché una información de que los gorriones en su campo de visión pueden ver a los skyfish. Nosotros, los humanos, no los vemos, saliendo incluso de noche, no los observamos de día, pero hay algunas pruebas de que un gorrión los ve. Cuando un skyfish pasa volando, un gorrión, se podría decir, se aparta de él, se aleja. Los gorriones miran el mundo con gafas de color rosa. Las terminaciones de los nervios sensibles a la luz en su retina, los llamados conos, llevan gotas aceitosas de color amarillo-rojo, filtros de luz que debilitan los rayos verdes y azules, de modo que el gorrión ve realmente el mundo con luz rosa. ¿Cómo captan las modernas tecnologías digitales las manifestaciones invisibles? Por ejemplo, los skyfish. ¿Y en qué condiciones se hacen visibles? Descubrimos que el cuerpo de un skyfish es transparente,
y la cámara no capta al Skyfish en sí, sino el resultado de su interacción con el entorno. Los Skyfish, al igual que el planeta Tierra, tienen un potencial negativo, por lo que atraen las partículas de agua cargadas positivamente. Por ello, se hacen visibles para las cámaras digitales, que son más sensibles que el ojo humano. El Skyfish en sí es una criatura que tiene una carga negativa, por lo tanto viola la gravedad, y literalmente, como dijo José, flotan, sí. ¿Por qué los ha llamado Skyfish? Nadan en el aire. Pero como tienen carga negativa, extraen del aire moléculas de agua con carga positiva, y aquí, es justo debido a la refracción del fotón en ellos, que los vemos. ¿Y por qué pueden desaparecer instantáneamente en el sentido literal de la palabra? Porque, cuando se aceleran bruscamente, estas moléculas desaparecen de ellos. Y por lo que sabemos, a una velocidad de 1 Mach y medio, podemos seguir observándolas. Por lo tanto, cuanto mayor es la velocidad, mayor es su carga negativa, lo que significa que pueden regular su carga. Esta es exactamente la causa que determina su movimiento. También es interesante observar que los Skyfish vuelan libremente, a través de cualquier obstáculo, es decir, a través de las Bueno, paredes. no hay obstáculos para ellos. Al mismo tiempo, vuelan alrededor, prefieren volar alrededor de una persona. Hemos tocado un punto interesante. Precisamente quería contar eso. José Escamilla, cuando nos concedió una entrevista, dijo que había visto un video con la colisión de un Skyfish con un hombre. Considera que había visto el momento de la muerte del Skyfish. Esto ocurrió en un partido de béisbol, y un jugador de béisbol estaba corriendo de una base a otra. En ese momento, un Skyfish voló hacia su costado. Como nos mostró José Escamilla, al contar esta historia, el jugador de béisbol había cambiado la posición de su cuerpo. Al parecer, el deportista sintió la colisión. Pero es interesante el hecho de que a su lado al suelo cayó una cierta cantidad de agua. Simplemente cayó. Correcto. A esto me refiero. Para pasar a través de una pared, o algo más para un Skyfish. Hemos visto más de una vez cómo estaban volando de debajo de la tierra, de debajo del asfalto, no es un problema. Y aquí hemos visto cómo pasaban a través de la pared, entrando y saliendo volando. Esto no es un problema. ¿Por qué se produjo este fenómeno? De hecho, todo es muy simple. El Skyfish voló libremente a través del hombre, pero si no llevara moléculas de agua encima, el jugador de béisbol ni siquiera lo habría notado. Pero ya que el agua, la densidad del cuerpo humano, aunque estamos compuestos de agua, pero es un poco más alto, y así después de la colisión con la ropa. Incluso banal, las moléculas de agua cayeron. Y hay que dar una explicación también en este caso, porque en relación con el hecho de que el juego estaba en marcha, un montón de Skyfish volaban alrededor, y si nos fijamos en el agua, que tenía un color verdoso. Sí. José Escamilla dijo, ¿Por qué? Porque había una tremenda descarga de energía, la gente estaba nerviosa, emocionada. Bueno, está claro que este animal tenía algo que comer. Estaba comiendo en este campo, estaba volando y recogiendo su comida. Pero como había hierba debajo de los deportistas, se molestó un poco. Se produjo una descarga de mucha materia en suspensión de la hierba, que tenía este color particular. Naturalmente, estaba fuertemente cargada positivamente, y con este color el agua gravitó precisamente hacia el Skyfish. Y después de la colisión el Skyfish atravesó libremente, una persona no es un obstáculo para él. Mientras que las gotas del agua, las moléculas, formaron gotas, y cayeron, es decir, vio el momento de la descarga del agua. Pero después, por más que miremos con la cámara, no veremos nada. Y justo después de algún tiempo, volverá a acumular esas moléculas y volará de nuevo. en realidad, el deportista simplemente sintió como una gota de agua golpeaba su cuerpo. Bueno, digamos que sintió como una cierta cantidad de agua simplemente lo atravesó a una velocidad enorme, y eso es todo. Naturalmente, sintió solo un suave empujón. Y eso es todo. Es decir, su cuerpo reaccionó más bien a un contacto inesperado, y eso es todo. Sí, No hubo dolor, nada. sí, sí. Por lo tanto, los Skyfish son criaturas totalmente reales que existen. Son bastante inteligentes,
Tienen su propio modo de vida social, porque a menudo vuelan juntos, en parejas, a menudo juegan, y con sentido del humor, por así decirlo. A principios de los años 90 del siglo XX, Anastasia Novik describió con detalle a estas criaturas en el libro Osmosis. Hay seres inteligentes con el intelecto correspondiente que viven fuera de cualquier planeta en el espacio intercósmico. Ocupan vastos territorios. En realidad, es una de las mayores poblaciones de seres inteligentes. Lo que componen no puede ser ni siquiera llamado materia, en la comprensión humana de esta palabra. En nuestra comparación terrestre, la estructura de sus, por así decirlo, células, que no contienen nada parecido a los aminoácidos, se asemeja a la forma de pequeños frascos o cilindros. Pero cuando se unen, cambian su forma. Son partículas segregadas. Su estructura es mucho más organizada y superior a la nuestra. En su estado natural, estas criaturas no son muy largas, aunque depende de su edad. Su tamaño puede variar entre varios milímetros y varios metros. Cuando esta criatura está quieta, se desintegra y se funde con el mundo circundante, pero cuando se mueve, simplemente se organiza y ya está. En principio, estas criaturas pueden penetrar en cualquier planeta. Simplemente no nos cruzamos con sus velocidades, por lo tanto tampoco podemos sentirlas. Pero, en principio, es posible registrar su movimiento. Cuando entran en nuestra atmósfera, grupos segregados de sus células se juntan mientras se mueven. En su movimiento, se asemejan a algo así como un cuerpo alargado con una hélice enrollada alrededor. La hélice se parece a la varilla de una picadora de carne manual. En ese momento, tal vez, sería posible detectarlos con dispositivos modernos, pero la filmación debe ser muy rápida y enfocada a estos objetos. Básicamente, no emiten ninguna energía. Gastan el calor obtenido en sí mismos. Sus racimos también pueden verse. Si seguimos la distribución de la energía térmica a lo largo del espectro, por ejemplo, la temperatura de esos mismos rayos solares disminuye detrás de ellos, porque tiene lugar un proceso de absorción. Utilizan la gravedad para desplazarse. Su movimiento se asemeja a la rotación de las hélices. En nuestra atmósfera, por ejemplo, parece que están haciendo girar el aire. Sin embargo, esto no es así en la realidad. Tal movimiento en espiral se relaciona con nuestros campos magnéticos. Extracto del libro Osmosis de Anastasia Novik. Se ha observado que los Skyfish aparecen cerca de instalaciones generadoras de energía, por ejemplo, estaciones transformadoras o líneas eléctricas de alta tensión. También pueden verse en zonas geopatógenas, en lugares de fosas comunes o en lugares de grandes catástrofes. La mayoría de los investigadores de los Skyfish señalan que las varas aparecen con mayor frecuencia junto a una persona cuando ésta se encuentra en una situación de estrés, experimentando miedo. Además, es la sensación de miedo la que atrae de alguna manera a los bastones que aparecen en el lugar en un plazo de 1 a 2 segundos. ¿Saben que creo que los Skyfish son atraídos por la adrenalina? Porque parece que les atrae la gente que cae rápido o que corre. Cosas de alta velocidad. Creo que donde hay saltadores de base hay adrenalina. Tal vez, ¿coman adrenalina? Esa fue nuestra siguiente pregunta. ¿Qué es lo que comen? ¿Qué comen? No lo sé, pero lo que comen no atrapan. Les puedo garantizar que lo atrapan. Muy rápido. No sabemos lo que comen. Me gustaría conseguir un espécimen. Pero como dije, ¿cómo atrapar un espécimen si ni siquiera puedes verlo? Encontramos un vídeo en el que la vara volaba cerca del barco, y los marineros,
que estaban a bordo en ese momento, señalaron que en el momento de la aparición del ovni, sintieron malestar psicológico, un miedo incomprensible, un fuerte dolor de cabeza y un fuerte malestar. ¿Podría esto indicar que los Skyfish afectan negativamente a la persona? ¿Cómo ocurre esto y qué comen realmente los Skyfish? Estamos hablando precisamente de esas criaturas, bueno, para las que representamos una fuente de energía. ¿Por qué somos una fuente de energía para ellos? Porque un ser humano, a diferencia de todo lo espiritualizado, también está lleno de alma, mientras que estar lleno de alma significa, bueno, perdón, voy a dar un ejemplo sencillo. Hay muchas leyendas, muchas historias a propósito de esto. En una ocasión, un narrador explicó a los demás que los que están en la sombra, los que no vemos, se alimentan de nosotros como nosotros nos alimentamos de la leche de vaca. Tanto nosotros como una vaca somos, en principio, una misma cosa. Somos una fuente de energía, nuestras emociones, bueno, nuestra transformación de alat en antialat. Quiero decir que lo que descargamos es un alimento para ellos, y cuanto más nos sometemos a la conciencia, a las leyes naturales de la vida humana tal y como se considera, cuanto más hacemos lo que nos mata como seres espirituales, más se prolonga la vida, de los que no vemos visualmente, por así decirlo. Esto es comparable a una vaca, cuanto más leche da una vaca, más la valoramos y más la queremos. Como resultado de una larga observación, se observó que el propio proceso de observación provoca un aumento de la actividad de los Skyfish. Ya hay pruebas en la física cuántica de que existe una relación entre el proceso de observación y el objeto observado. Cuando observo las grabaciones de vídeo, sucede que cambio de una cámara a otra. Ahora observo, precisamente esta actividad en la calle, durante algún tiempo, durante un periodo determinado, sean unos minutos. Es interesante que, de nuevo, aparezcan aquí, como para demostrar que están aquí. Nosotros los observamos, y creo que ellos también nos observan exactamente de la misma manera. Y creo que también tienen algún tipo de inteligencia, ya que sienten algún tipo de información o algo, y todos ellos reaccionan a esta información y todos vuelan. Si fueran, por decirlo de alguna manera, estúpidas, no volarían a ninguna parte, se quedarían en el mismo sitio. Sin embargo, colectivamente, digamos, volaron masivamente a algún lugar y luego volaron de vuelta. Sí, supongo que sienten cuándo y dónde tienen que volar. Cuando los chicos vienen a meditar por la tarde, de nuevo, observó la actividad de los Skyfish. Bueno, no sé por cuánto tiempo, o qué tipos. Y en ese momento, literalmente después de 15 a 20 minutos se puede ver esta actividad aumentando más y más. La actividad de estos Skyfish está aumentando. En la calle, cerca del edificio. Y, literalmente, después de algún tiempo se disminuye de nuevo. Piensas, bueno, probablemente, no volarán allí. Pero después de unos 15 a 30 minutos de nuevo están. Y cuando no hay esas clases, permanecen en su habitual tranquilidad. Los veo y los observo. Pero es interesante que exactamente en estos días, cuando los chicos vienen a las clases, su actividad aumenta. Es decir, también reaccionan a las oleadas espirituales. Yo diría que sí. ¿Cómo de grande es el sistema? Bueno, el universo es un sistema. Debemos entender esto, y ya hemos hablado de ello muchas veces, que si lo descomponemos al nivel de la red ósmica por la que todos estamos pasando, es decir, cada partícula fantasma de nuestro cuerpo, de nuestra conciencia es también un componente de este mundo, y por eso quiere comer de todo, se lo come todo. Y considerando el hecho de que este poder, esta energía que es generada por un ser humano, lo que significa que alato ese poder que todos cazan, es capaz de influir en muchas cosas y cambiar mucho en este mundo material, bueno, este poder no viene tan fácilmente a estos sistemas. Después de todo, es el poder que se da para la vida, en primer lugar, por la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque un ser humano no solo está espiritualizado, sino además tiene el alma, y como está lleno de alma, significa que hay una parte de esa fuente en un ser humano, a través de la cual este poder entra en este mundo material. Y naturalmente, se busca, simplemente porque se quiere vivir. Pero, digámoslo así,
Un coche no va a ninguna parte sin gasolina. Tenemos que llenar el coche para conducirlo. Así que estos seres también tienen que repostar en algún sitio para poder vivir. Mostramos el ejemplo con los Skyfish y similares. ¿Por qué vuelan en un solo lugar? ¿Te has dado cuenta de que solo hay una cámara? Porque el tipo al que le preguntamos, estaba sentado y reunía todo esto en una toma a la vez. Era muy conveniente para él observar a través de esta cámara. Si él estaba observando a través de otra cámara, todos los Skyfish estarían en esa otra cámara. ¿Por qué? Él pone el poder de su atención en esta ubicación. Naturalmente, ya está mirando y pensando intencionadamente en los Skyfish. Naturalmente, les sirve un plato para elegir. Su atención no es más que una mercancía. Bien, gracias a Dios, la mecánica cuántica demuestra tales habilidades, observaciones o no observaciones de cómo viajan los electrones. Todo depende de esto. Influencia del dispositivo pirámide en el comportamiento de los Skyfish. Se han capturado fotogramas únicos con Skyfish, plasmoides y otras criaturas. Lucha por el territorio, plasmoides contra Skyfish. ¿Cómo reaccionan los Skyfish y los plasmoides a las prácticas espirituales? Proyecto científico y experimental pirámide. ¿Cómo influye el dispositivo pirámide en el comportamiento de los Skyfish? Cuando el dispositivo pirámide apareció en el centro de coordinación, comenzaron a realizar estos experimentos. Fue interesante observar a los Skyfish y su actividad. Su actividad ha aumentado a gran escala. Hay algunos momentos en los que los Skyfish empiezan a actuar como si bailaran, 1 o 2 de ellos salen del suelo. Luego aparecen algunos más, y 2 o 3 se unen a ellos. No es que vuelan a gran velocidad, sino que precisamente se posan, empiezan a bailar lentamente. El 11 de noviembre de 2017 se realizó la presentación y prueba de un novedoso dispositivo científico y experimental pirámide. Este equipo no tiene análogos en el mundo y abre enormes oportunidades para estudiar los fenómenos de la conciencia y la personalidad como observador fuera del cuerpo. El dispositivo pirámide ha demostrado sus capacidades únicas en una serie de experimentos. Durante las pruebas del dispositivo se registró la capacidad de producir el potencial causando habilidades sobrenaturales humanas. Se estableció el efecto único del dispositivo pirámide en la sangre humana. Se realizó el experimento con signos. El experimento sobre la desviación del rayo láser por una persona causó una gran resonancia. Se ha llevado a cabo un experimento abierto internacional en el que cualquier persona puede participar personalmente, independientemente del tiempo y la distancia, con el fin de tener una percepción imparcial del trabajo a distancia tanto como operador del dispositivo pirámide como del trabajo del propio dispositivo. Hasta la fecha, más de 100.000 personas de todo el mundo han participado en este experimento. El video del experimento está disponible públicamente en el sitio web de Alatra TV, por lo que cualquiera puede participar en él. La singularidad de este experimento radica en que esta sutil interconexión instantánea se realiza fuera del tiempo y del espacio. Sin embargo, la ciencia oficial sigue negando todo lo relacionado con la influencia a distancia porque conduce inevitablemente al tema del éter, el hipotético entorno que todo lo penetra, y que es un mediador para la interacción. Pero los hechos demuestran que los medios digitales son capaces de registrar y transmitir información sobre lo que ocurre en la pantalla, lo invisible que es inherente a este periodo concreto en una situación determinada. Es decir, cuando una persona ve una película, un programa o una noticia, las tecnologías digitales transmiten todo el paquete de información sobre lo que está ocurriendo en la pantalla. Experimenta todas las emociones y estados de ánimo de las personas que han hecho esta historia, que pensaba el director cuando hizo el programa, y que puso en él cuál era el ambiente en el estudio, con qué actitud se hizo el montaje de vídeo, en qué condiciones estaban los actores, los presentadores, etc. Es decir, el espectador no solo observa la imagen en la pantalla, sino que lo más importante es que esta información le afecta a un nivel invisible.
Y esto sucede cada vez, no importa cuántas veces haya vuelto a ver cualquier producto de los medios de comunicación. Por lo tanto, es muy importante entender la responsabilidad que recae sobre quienes poseen y controlan las tecnologías digitales modernas. Utilizando los mismos métodos, la industria de la televisión podrán demostrar a la sociedad una mentalidad creativa, crear programas que sintonicen a la gente con la positividad y llenar el aire con información creativa. La elección de cada individuo, especialmente el que trabaja para los medios de comunicación, puede afectar significativamente al futuro del mundo. El día de la presentación y las pruebas del dispositivo pirámide, se observó una actividad inusual de los Skyfish. Fue durante el proceso de grabación, cuando abrimos la pirámide por primera vez. ¿Se ve? Se produce el cambio de la dirección del movimiento, es decir, la trayectoria cambia notablemente. Se puede suponer que el trabajo de la pirámide de alguna manera causó su considerable activación, una especie de conmoción. La observación posterior ha demostrado que tras el inicio de los experimentos con la pirámide, el comportamiento de los Skyfish cambió drásticamente. Su comportamiento ha cambiado mucho. Ahora han empezado a actuar de forma interesante. Precisamente se hacen visibles. Es decir, no es que una vara brillante pase volando, sino que se puede ver cuando se eleva justo al lado de la cámara. Se puede ver muy claramente, algo nuevo cada noche. Cada vez que hacen algo diferente en algún lugar nuevo, el mismo baile. Cada vez hay algo más interesante de ellos. Todo esto está conectado, creo, con este proyecto, con el proyecto Pirámide. Tal vez, de alguna manera se están cargando de esto. Tras la conversación con Pavel Evgenievich, decidimos realizar un experimento y comprobar si existe alguna relación entre el dispositivo pirámide y el comportamiento de los Skyfish. Saludos. Hoy vamos a continuar con nuestros experimentos sobre el estudio del comportamiento de los Skyfish. Ahora estamos en nuestro laboratorio. Como pueden ver, hoy vamos a trabajar con la pirámide vacía. Podemos comprobar que está vacía. Vamos a mostrar, por favor, que no hay nadie dentro. Gracias. La esencia del experimento es la siguiente. Se ha observado que cuando la pirámide funciona, hay un aumento de la actividad y la aparición de los Skyfish. De hecho, nos gustaría documentar esto. El experimento se realizará en tiempo real, para que veas que todo está sucediendo honestamente. Tenemos un reloj con una fecha aquí. Además hay un monitor, en el que se pueden ver las cámaras de vigilancia de nuestra oficina. En particular la cámara, que está encima de la entrada principal de nuestra oficina. Voy a salir. Y verás que todo está ocurriendo en tiempo real. Me verán en la cámara. Así como todo lo que saldrá de ella. Hoy vamos a poner 5 toros a media potencia. De hecho,
Todo está listo. Ahora son las 19:52, casi 53 minutos. Ahora saldré para que veas que todo está sucediendo en tiempo real. Supuestamente me verán en esa misma cámara que se muestra en este monitor. Bien, veamos qué sucede. Bueno, mis queridos amigos, nuestro experimento ha terminado. Son las 8:13 de la tarde ahora. Vamos a abrir la pirámide una vez más, para que estén seguros de que no hay nadie dentro. Ahora vamos a examinar cuidadosamente todos los registros de nuestras cámaras. Y con gusto compartiremos los resultados con ustedes. Durante el experimento se ha detectado una actividad inusual de los Skyfish. En primer lugar, hemos observado que los Skyfish no se limitan a volar a lo largo de la calle, sino que tienden a estar en la misma plaza acondicionada, en una parte de la calle ahora. En segundo lugar, hemos prestado atención al cambio en la velocidad y el carácter del vuelo. La velocidad de los Skyfish disminuye notablemente, los movimientos se vuelven intermitentes. Se quedan literalmente colgados en un lugar, saltando de un lado a otro, lo que a su vez nos permite examinar bien su forma. Además, otra vez recibimos pruebas de que los Skyfish emergen del suelo. En estos vídeos se puede ver cómo el grupo de los Skyfish emerge literalmente de debajo del asfalto. También hay que tener en cuenta que los Skyfish no solo aparecen de uno en uno, sino también en grupos de 3 o más individuos, lo que demuestra su capacidad para interactuar entre sí. En este vídeo, se puede ver a una pareja de Skyfish que vuelan de forma sincronizada, como si jugaran entre ellos. Curiosamente, la gente que camina por la calle no presta ninguna atención a estas criaturas voladoras. Pero, imagina que fueran insectos. Seguramente habrían llamado la atención de una persona, al menos, por su tamaño. Aquí arriba vemos un grupo de 3 individuos. Obsérvese cómo un Skyfish se sumerge en el suelo, desaparece sin dejar rastro y aparece igual de repentinamente. Da la impresión de que para ellos este mundo material denso es como un océano que consiste en una sustancia invisible para el ojo humano. Basándonos en las pruebas de video obtenidas durante el experimento, hemos registrado que existe una relación entre el trabajo del dispositivo experimental científico pirámide y el comportamiento de los Skyfish. También hemos documentado el hecho de que el trabajo de esta máquina atrae a los Skyfish y provoca un cambio significativo en su comportamiento, porque el funcionamiento de la máquina atrae a los Skyfish. ¿Y qué provoca ese cambio en su comportamiento? Durante el experimento, hemos descubierto que los Skyfish reaccionan a las perturbaciones en el campo de Septón, que aparecen como resultado del funcionamiento de la máquina. También podemos suponer que el cambio en su comportamiento está relacionado con el hecho de que vienen para alimentarse, o si lo decimos de forma sencilla, para comer. Los resultados de este experimento dejan abiertas una serie de preguntas a las que la ciencia todavía tiene que encontrar respuesta. Cuantos más experimentos se realizan con el dispositivo pirámide,
más manifestaciones del mundo invisible observamos. Otro fenómeno que registraron nuestras cámaras de vigilancia fueron los plasmoides, u orbes. Los plasmoides u orbes son formaciones esféricas semitransparentes e invisibles para el ojo de un observador que son grabadas por los equipos de fotografía y vídeo. La palabra plasmoide fue utilizada por primera vez en 1956 por un especialista estadounidense en física del plasma, Winston Bastic. ¿Qué son los plasmoides? Los físicos coinciden en que son coágulos esféricos de plasma o energía magnética. Según testigos presenciales, aparecen de la nada y desaparecen en la nada. También pueden atravesar paredes y otros objetos materiales. Muchos investigadores han observado que los edificios religiosos, las zonas de fallas tectónicas y las zonas geopatógenas son los lugares de mayor actividad de los plasmoides. Cuando terminó el experimento, estaba observando el movimiento de unas esferas en la habitación. De alguna manera no presté atención antes. No es que no lo hiciera, no las vi allí. Pero cuando termina el experimento, curiosamente, estas bolas, literalmente cuelgan flotando sobre la pirámide. Me pregunté qué era este fenómeno, y descubrí que eran plasmoides. Estas bolas, también podemos ver en el vídeo, después del experimento, cuando se apaga la luz, cuando no hay nadie dentro, se puede ver el movimiento de estos plasmoides. Ni siquiera puedo decir por cuánto tiempo, pero pueden permanecer allí toda la noche hasta la mañana. Hasta que la cámara funciona en modo nocturno, se pueden observar. Esto aparece en el vídeo. Anteriormente, este no era el caso cuando no había ninguna pirámide en esta sala. La trayectoria de vuelo de los objetos, así como la velocidad con la que se mueven, permitió excluir la posibilidad de que se trate de polvo en la lente, gotas de agua o insectos. Este es un experimento que realizamos aquí, abajo. Los chicos están tratando de realizar una práctica espiritual. Esto es antes del comienzo del experimento, y el experimento es un poco más tarde. Bueno, es natural que empiece, ya ves qué cosas más bonitas aparecen. Aquí también habrá muchas cosas interesantes. Es como una moneda. Digamos. Esto se verá claramente cuando estén girando, mientras cambian de posición. Estarán cambiando de estas varillas, digamos, a estas cositas redondas. Un poco de striptease. ¿Has visto? Son muy interesantes. Eso con un cambio de trayectoria, para que nadie diga que es algo que cae. Y ahora en cámara lenta, este es un vuelo horizontal. Cosas tan variadas, pero él no lo vio. Imagina que si lo hubiera visto, habría acabado con el experimento. Esto no es lo más aterrador. Lo más aterrador e interesante está un poco más allá. Más adelante les contaremos por qué realizamos este experimento. Adelantándonos, digamos que no funcionó del todo, pero entonces se dispararon todo tipo de cosas que no estaban del todo claras. La cámara tiene iluminación infrarroja, por lo que sus ojos brillan un poco. Estos son los plasmoides huyendo por miedo, vieron sus ojos llenos de bondad.
Lo más interesante, chicos, es que todo esto son grabaciones reales, no es ningún Photoshop ni nada por el estilo. Tenemos los originales de las grabaciones, esto es lo que realmente se está rodando. Esto es algo que no vemos en la vida cotidiana, pero que está a nuestro alrededor. Y lo paradójico es que en ciertos momentos se notaba incluso a simple vista. Ahora el entorno técnico nos permite observar todo esto, grabar, mostrar, compartir, como se dice. Pero la gente también lo observaba antes. Durante la presentación del dispositivo experimental Pirámide filmamos un Skyfish. Fue en interiores. Muy interesante. ¿Había alguno al aire libre? Sí. Sí estaban en el exterior. Hay un vídeo. Con sus actividades en esta calle, cerca del garaje, en la zona donde están las ventanas. La mayor actividad fue cerca de la ventana. Exactamente donde está la pirámide. Parece que la actividad de todas estas criaturas está relacionada con lo que está sucediendo durante la operación de este proyecto. Todos ellos vuelan activamente. Cuando apagamos la pirámide, hay cámaras en el sótano de abajo, la desconectamos y los plasmoides fueron captados por la cámara después de la operación, es decir, digamos que se produjo una activación de esos organismos vivos invisibles, y estos son organismos vivos, están organizados, y poseen cierta inteligencia, esto es un hecho. Debido al funcionamiento de la pirámide, hemos alterado un poco, bueno, si se habla en nuestro lenguaje, la estabilidad del campo de septones en este lugar. Por lo tanto comenzaron a manifestarse más. Vale la pena prestar atención a un punto interesante. Durante la presentación y las pruebas del dispositivo Pirámide, en las instalaciones de nuestro laboratorio, se grabó un Skyfish. Pero después de la puesta en marcha del dispositivo, empezaron a aparecer plasmoides, y no se observó ni un solo Skyfish dentro de la sala donde se encontraba la pirámide. Resulta que se han repartido el territorio. Los plasmoides tomaron una posición dominante y expulsaron a los Skyfish a la calle. Nuestras emociones, nuestras preferencias, también Son formados. Son formados, sí, e inclusive forman un determinado campo emocional, Ciertamente, por supuesto. que influye fuertemente en la Tierra. Y esto funciona, esto realmente influye en el medio ambiente y la Tierra. Bueno, si le parece, hay un ejemplo de animales poco visibles, por así decirlo, voladores, como los plasmoides. Bueno, De nuevo, ¿qué atrae a esos plasmoides? ¿Las mismas emociones? efectivamente. Según tengo entendido, se alimentan de ellas, las emociones. Por lo tanto, la gente debe pensar cuando muestra ira, discute, odia a alguien. ¿Quién se beneficia de esto? Cuando envidian. ¿Quién se beneficia de ¿A esto? quién alimentan? Sí, y lo que están criando. Sí, merece la pena tener los mismos gatos de mascota cuando se están multiplicando los mismos plasmoides a su alrededor. Creo que esto es así. Un gato es visible, puede ser acariciado, puede ser expulsado. Mientras que la parte invisible es ciertamente más dañina para un ser humano. Exactamente por esta razón hemos demostrado al menos estos vídeos. Por cierto, mucha gente ha visto estos plasmoides. Muchos escriben en internet que, por ejemplo, a menudo se puede notar en las fotos incluso después del flash de la cámara. Hay muchos de ellos, son numerosos. En los comentarios bajo los videos, la gente envía constantemente sus Bueno, fotos. ciertamente. Cómo fotografían los plasmoides. Sí, hay gran cantidad de ellos, y están en todas partes. Donde hay gente, digamos donde hay comida, hay alguien que se la come. Durante los experimentos con el dispositivo Pirámide, además de los resultados anteriores, también nos encontramos con un fenómeno inesperado. Resultó que el trabajo de la pirámide provocó la aparición de una multitud de objetos desconocidos, tanto en el interior como en el exterior. Y lo más interesante que noté cuando se realizaba este experimento de la pirámide, en el patio, sobre los adoquines, al atardecer, comenzaron a brillar llamas debajo de estos adoquines, una especie de iluminación,
una iluminación brillante. No pasaba ningún coche, nadie brillaba desde arriba, pero el adoquín empezó a brillar. Observé todas las cámaras por completo, solo me preguntaba cómo, de dónde venía, si había una persona en algún lugar, una linterna. Pero incluso una linterna brilla con el haz. Y esto fue visto justo como tal movimiento ardiente. Y fue en el adoquín, donde los bloques de piedra están en los bordes, y de estos bordes comenzó tal brillo. También cuando exactamente nuestro proyecto pirámide comenzó a funcionar. El último vídeo, invierno, justo en invierno-diciembre, y en el asfalto, se puede ver como la llama, la luz, se puede llamar así, se está moviendo de una parte, literalmente en 5 a 10 metros y aparece de nuevo, aquí arriba, también, cuando este experimento particular está en marcha, el experimento de la pirámide. Esta interesante observación es paranormal. Pensé que tal vez, ya sabes, como, este brillo, ya sabes, un coche o algo así. Pero mirando desde todos los lados, no vi ningún coche ni ninguna linterna ni gente, nada de eso para formar un haz de luz de ningún tipo, sino que estaba pasando en el asfalto, en el suelo. Pero todos estos fenómenos estaban prohibidos de ser estudiados. Esa es la cuestión. Vamos, muéstralo. Este es un resplandor tan interesante que se mueve a lo largo del pavimento. Se mostrará de nuevo ahora. Nos acercamos, miramos, nada brillaba, ninguna luz en ningún sitio. Esta es una manifestación de este tipo. Aquí, se puede ver más lejos, se manifestó de nuevo allí también. Alguien puede decir que hay luz de la carretera que viene, o algo más, se mostrará. Nosotros también pensamos así al principio. Pero luego, como vemos, no puede ser un reflejo de la luz en la carretera, y en ningún lugar puede ser iluminado por nada para tal manifestación, simplemente no puede. Simplemente está ahí. Una de las variedades de plasmoides. Como puedes ver, aquí en la sombra, en la luz, digamos, no cambia nada a lo largo de la calle. Pero este fenómeno está presente. Incluso alguien estaba caminando por allí. También tuvieron suerte, no lo vieron. Es interesante, hay un coche estacionado. Ahora aquí está metido debajo del coche, luego está saliendo de debajo del coche, y... Una vez más lo mostramos sin resaltar los círculos para que puedas verlo por ti mismo, y veas que aquí no hay ninguna interferencia. Digamos, ni Photoshop, ni nada. Obsérvese que en estas dos grabaciones de vídeo, la trayectoria de movimiento de la llama es casi la misma, lo que desmiente por completo la versión de su origen artificial. Se tiene la impresión de que el objeto dado se mueve a propósito a lo largo de la ruta precisa.
¿Podría esto significar que este objeto es un organismo vivo con conciencia? También debemos considerar el método de movimiento de estos objetos del mundo invisible grabados por nosotros. Al examinar los materiales de vídeo, hemos prestado atención a un detalle importante. Tanto los plasmoides como los skyfish se mueven discretamente. Su movimiento en el espacio es como el de una aguja que atraviesa una tela invisible, con la que se teje el mundo material. Una forma similar de movimiento de los skyfish y los plasmoides fue explicada en el informe de la física primordial ALLATRA por el hecho de que en el núcleo del universo material se encuentra la rejilla exósmica. En el núcleo del universo material existe un marco espacial específico, una estructura no material, la rejilla exósmica. El habitante del mundo tridimensional percibiría esta estructura energética como un objeto muy aplanado, en apariencia similar a un ladrillo plano, con una altura lateral de 1/72 del tamaño de su base. En otras palabras, la rejilla exósmica tiene una geometría plana. La capacidad de expansión del universo material está limitada por el tamaño de la rejilla exósmica. Dentro de la rejilla exósmica, hay 72 dimensiones. Para más información sobre las 72 dimensiones, véase el libro de ALLATRA. Todo lo que la ciencia moderna llama el universo material existe solo dentro de las primeras 6 dimensiones. Y las últimas 66, de hecho, son superestructuras de control que restringen el mundo material dentro de un cierto marco restrictivo, en 6 dimensiones. Según el conocimiento antiguo, 66 dimensiones, desde la séptima hasta la 72ª incluidas, también pertenecen al mundo material, pero no son así en su esencia. Fuera de la rejilla exósmica, como se decía en las antiguas leyendas sagradas de varias naciones del mundo, existe el mundo espiritual, un mundo cualitativamente diferente, que no tiene nada en común con el mundo material, sus leyes y problemas. La rejilla exósmica es estable e inmóvil. Consiste en un cierto número de celdas exósmicas que en el espacio tridimensional tienen forma de un cubo. Aunque para las dimensiones superiores a la tercera la estructura se vuelve más compleja. Cada celda exósmica consta, relativamente, de 6 paredes en forma de membranas exósmicas. En el interior, en el centro del cubo de cada celda exósmica, hay una partícula Po, estacionaria. Al igual que todos los objetos materiales, los plasmoides y los skyfish atraviesan las celdas de la red exósmica durante su movimiento. Su característica distintiva es que pueden saltarse algunas celdas debido a su naturaleza material sutil. Es decir, una vez que han entrado en la membrana exósmica de una celda, pueden salir por cualquier lugar de la rejilla exósmica que necesiten. Esto se ve con especial claridad en las tramas con plasmoides debido a que tienen una forma esférica. Y en el momento en que el plasmoide entra en la membrana de la celda exosmótica, podemos ver claramente cómo desaparece gradualmente, como si se escondiera detrás de una pared invisible y luego vuelve a aparecer. Esto se percibe visualmente de forma diferente en los cuadros con skyfish. Su movimiento es como las puntadas de una aguja que perfora el espacio. Comenzamos la investigación con el tema del skyfish, y durante el proceso nos enfrentamos a toda una serie de fenómenos sorprendentes y no reconocidos por la ciencia. Tras una serie de experimentos, recibimos la confirmación de que el mundo invisible existe. ¿Qué secretos se esconden en él? ¿Qué es lo que la gente no ve? ¿Y cómo afecta el mundo invisible a nuestras vidas? El estudio del tema de los skyfish, los plasmoides y otros fenómenos similares puede llevar
a la humanidad a una dimensión totalmente nueva de la comprensión del mundo, del estudio científico, de la investigación práctica del mundo invisible y del ser humano. Y en primer lugar, es necesario plantear de nuevo la cuestión de la existencia del medio ambiente omnipresente mundo, éter, una fuente inagotable de energía libre, una sustancia omnipresente infinita del universo. En el siglo XIX la gente se acercó mucho a la noción de éter. El éter por sí mismo daba una energía libre infinita que podría haber proporcionado a la gente la energía necesaria en cualquier cantidad de forma absolutamente gratuita. Pero esto de ninguna manera estaba en el interés de la gente poderosa de este mundo. Porque, ¿en qué ganar dinero y cómo mantener a la gente? Este es un lado. Y el otro lado es que la prueba misma de la existencia de algo no material que crea la materia, que da la energía, está muy cerca del mundo espiritual. Imagina un simple ejemplo, cuando la ciencia se desarrolla hasta tal punto en el campo de la física que demuestra que existe algo trascendental, que crea este mundo, que da esta energía al mundo. Y resulta que la estructura de nuestro universo es completamente diferente de lo que nos enseñaron en la escuela o en las universidades. Es mucho más compleja, y detrás de ella está lo que la gente llama el mundo espiritual. Y la conciencia no puede contradecirlo porque es la verdad. ¿Afectaría esto al desarrollo espiritual? Por supuesto, lo afectaría drásticamente. Acercaría a toda la gente a la comprensión de que el mundo espiritual, el mundo de Dios, existe. Hacemos un llamamiento a los científicos, que realmente se esfuerzan por conocer la verdad. De nosotros depende que se produzca un avance científico, que cambie el futuro de toda la humanidad.